Buenos días. Todos son bienvenidos. Vamos a tener una palabra de oración nuevamente. Dios, te alabamos una vez más y damos gracias por nuestro Señor Jesús. Queremos, Padre, poner este tiempo de meditación de su palabra en sus manos, rogando la dirección del Espíritu Santo, orando Dios que nos seamos animados, que seamos exhortados. Dios, que por favor hables a nuestras vidas según la necesidad de uno. Y ponemos este tiempo, Dios, dando las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero que pensemos, estemos pensando en el Evangelio. Si el Señor permite, me gustaría que por algunos estudios que tengamos, me gustaría que pensáramos en el tema del Evangelio. Debe ser, hermanos, algo que nos inquieta cada día. Recordemos que el hombre miserable, pecador, es salvo por este mensaje, por el mensaje del Evangelio. Y sabemos que en el mensaje del Evangelio, el centro del Evangelio es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, su poder no está solamente porque Él es Jesús, hermanos, porque es que Él es Jesús y en su nombre hay poder, porque, hermano, lo que nosotros hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que sabemos de Él, es suficiente. Hay el poder suficiente, hermanos. Podíamos pensar que Pablo en algún momento levantó a un tipo que estaba muerto y vivió. Hemos visto muchos milagros que Dios permitió a través de hombres. Pero, hermanos, sin igual, nuestro amado Señor Jesucristo. Como Él no hay otro. Solamente en el nombre de Jesús. Pero necesitamos, hermanos, aparte de eso, necesitamos conocer un poco del Evangelio, porque como hemos dicho, si no sabemos o no conocemos el mensaje del Evangelio, hermanos, ¿cómo vamos a mostrar este mensaje? Un médico estudia aproximadamente unos 20 años para ser médico, aparte de las especializaciones que pueda tener, para tratar con la vida de personas. Pero, hermanos, cuando estamos hablando de la vida eterna, podemos decir que no quitando fuerza a lo que hace el médico, hermanos, la vida eterna es la vida eterna. Pero a veces pensamos que hablar de Cristo solamente es hablar de Cristo, y sí, es verdad. Pero, hermanos, como pueblo de Dios tenemos una gran responsabilidad. Y necesitamos saber qué es lo que hablamos. El mensaje del Evangelio es el único mensaje que trasciende culturas, reinos, modas, etc. Hermanos, si el Señor tardara para venir 500 años más, seguramente ya no tendríamos carros andando por las calles, seguramente ya los carros andarían por el aire. Cosas van a pasar. Nuestros abuelos nunca se imaginaron que nosotros íbamos a tener un celular en la mano, que andábamos con él y llamábamos. Ellos no se imaginaron eso. Pasarán algunos años, hermanos, y la ciencia avanzará todo lo que nos imaginemos, pero Jesús sigue siendo el mismo. El mensaje del Evangelio, por mucho que la ciencia avance, el mensaje seguirá siendo el mismo, porque quien salva es el mismo y el poder sigue estando en el mismo. Hermanos, hay poder en Él. Entonces, ¿por qué?
podríamos tener dos pensamientos. Pueden haber más, pero hermanos, quiero que pensemos en dos pensamientos, porque el mensaje del Evangelio es el único mensaje que trasciende, o sea, que no cambia. Hermanos, no cambia y ojo, no puede cambiar. ¿Sí? No cambia y no puede cambiar. En el momento, hermanos, que el mensaje del Evangelio cambie, es porque nosotros queremos cambiarlo. Y tristemente, hermanos, en nuestros tiempos vemos cómo el hombre quiere cambiar el mensaje del Evangelio. Pero, mis queridos hermanos, alguien que invente algo diferente a lo que está escrito en esta palabra, podrá hablar lo que hable, podrá decir lo que dice, pero ese no es el mensaje del Evangelio. Son palabras de charlatanes. Porque, hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo. Pero, hermanos, déjenme decirle que el mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso. Es un mensaje poderoso. Mire, a mí me impacta, y cuando lo digo me pongo como, ¿no? Que usted le presente ese mensaje a alguien de una manera tan sencilla y usted pueda ver esa vida de esa persona transformada. Ningún medicamento, ninguna cirugía, ningún trasplante podrá hacer lo que el Espíritu hace en la vida de un perdido cuando el mensaje del Evangelio llega. Hermanos, ¿cómo no ser animados nosotros? ¿Cómo no ser animados a que nosotros, siendo que tenemos la oportunidad de participar de semejante cosa, hermanos? Los ángeles aún, ayúdenme, anhelan. Los ángeles que en santidad nosotros no le damos ni en los tobillos, y los ángeles anhelan participar de tal cosa. Y nosotros, hermanos, hacemos poco con el mensaje del Evangelio muchas veces. Entonces, primero, porque el centro del Evangelio es el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? No podríamos tener otro punto. El mensaje del Evangelio trasciende cualquier cosa, hermanos, porque el centro del Evangelio es el Señor Jesús. Dice en Apocalipsis, capítulo 1, verso 8, dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. ¿Dice quién? Dice el Señor. Miren, hermanos, lo que dice la Escritura, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. A mí me llamó la atención en el orden que está escrito, porque normalmente yo siempre digo, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero aquí dice, el que es, el que era y el que ha de venir. El orden que está es completo como normalmente siempre nosotros decimos. Y estuve pensando que dice el que es, porque hermanos, porque Él es ya. Como decíamos ahora, hermanos, Él es ya. Nadie tiene por qué inventar una cosa diferente porque Él es ya. Cuando vamos en un carro y el carro se nos vara y no tenemos el mecánico, muchos de los que conducen, y les ha pasado, sabemos que tenemos que improvisar algunas veces. Si se nos dañaron los pernos, tenemos que sacar 2 pernos de esta rueda y ponerle 2 a esta, y como podamos llegamos a donde tenemos que llegar. Inventamos cosas porque necesitamos que solucionar. Pero hermanos, cuando estamos hablando del Señor Jesucristo, no hay nada con lo cual nosotros podamos solucionar que Él hace. Nadie podrá reemplazar lo que solamente Cristo hace. Por eso, hermanos, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Saben, hermanos, que el mensaje del Evangelio, su poder está en la obra de Jesucristo? Su muerte, su sepultura, su resurrección. Pero, hermanos, el mensaje del Evangelio para nosotros se cumple en su cabalidad cuando el Señor viene. De hecho,
De hecho, nos dice allá en Primera Tesalonicenses, nos habla de la venida del Señor, ¿sí? Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, ¿qué? Duermen. Los que duermen en Cristo, hermanos, están esperando que Cristo viene a redimir, para que todos entonces salgamos con Él. Hermanos, esto es precioso. O sea, yo no sé si usted se emociona como me emociono yo, pero cuando yo pienso y hablo de esto y lo medito, soy como un niño chiquito con un carro nuevo. Y el asunto es que todos los días tenemos carros nuevos para deleitarnos. O sea, esto no se acaba, ¿no? Al ternero lo ponen a chupar cuando es pequeñito y cuando es más grandecito, y llega un momento que le dicen, mijo, se acabó la dicha. En esto, hermanos, en el mensaje que Cristo es nuestro Señor, nadie nos hace esto. ¿O sí? Hermanos, ojo con lo que voy a decir, nadie nos hace esto. Nosotros mismos, y decimos, no tengo gozo de la salvación. Se me acabó el primer, soy cristiano. Hermanos, ¿sabe por qué pasan estas cosas? Porque no estamos mirando la obra perfecta, completa de Cristo en la cruz del Calvario. Porque si nosotros todos los días, hermanos, nos gozáramos en esto, yo sé, hermanos, que así tuviéramos las necesidades, las enfermedades, lo que fuera, Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es suficiente, amén. Hermanos, Él es suficiente. Les invito, hermanos, que miremos en Mateo. Creo que todos tienen Biblia, ¿no? Y si alguien no tiene Biblia, le espero que consiga una Biblia. Vamos a leer Mateo capítulo 27, vamos a leer desde el verso 62 en adelante. Mateo 27, verso 62 en adelante. Dice así, hermanos. Estamos hablando del Señor Jesucristo, podíamos leer desde más antes, pero prefiero leer desde el verso 62. Dice entonces, el Señor Jesucristo ya ha sido sepultado. Hay un caos completo y la mayoría de los que estaban allí, ya sabemos la historia, se burlaron de él y todo lo demás. Pero dice el verso 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, primero que todo, tengamos en cuenta quiénes fueron los que se reunieron. Fueron los duros, los grandes, ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Vamos a ser muy diligentes, no vamos a permitir que algo tan horrible llegue a pasar. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Tranquilos muchachos que tenemos material, hagámoslo bien hecho. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro llenando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo
de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Dónde estaban los soldados que estaban guardando? Ya aquí tuvieron que sobornar. Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, dice en el versículo 19, vamos a contemplar solamente algunas cosas de lo que hemos leído, pero dice en el verso 2 del capítulo 28, dice: hubo un gran terremoto porque, hermanos, porque un ángel del Señor descendía del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, dice la Escritura que hubo tinieblas sobre la tierra. Aquí encontramos que el Señor ha resucitado y dice que hubo un gran terremoto. A mí siempre me ha llamado la atención esto, mis hermanos, cómo el universo, cómo el cosmos, cómo el mundo entero ha participado de los milagros, de las maravillas, de los eventos sobrenaturales en los cuales nosotros podemos ver la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice que hubo un gran terremoto, ¿por qué no tener, hermanos? Porque un ángel del Señor. Vemos entonces los ángeles involucrados aquí. Vemos cómo no solamente el Dios Trino está participando, no solamente hay fiesta en la deidad de Dios, el ángel está participando. Y hermanos, hay un gran terremoto. ¿Por qué estas cosas están pasando, hermanos? Estas cosas están pasando porque ha acontecido, ha pasado un suceso, hermanos, que cambiaría, que transformaría la vida del ser humano. Porque
Es un evento en el cual, hermanos, Dios ya había determinado desde allá, desde la eternidad, pero se ha cumplido. Miren lo que dice en el verso 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Quién dijo esto? Ayúdenme. El ángel dijo, no está aquí, ha resucitado. Y pronto decida a los discípulos, ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Hermanos, vemos el primer anuncio que hace la mención del Señor después de su muerte. Es el primer anuncio que nosotros vemos en la Escritura, cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la tumba. Los guardas están muy armados, muy preparados, guardando la tumba, para que no digan que se han robado el cuerpo. Pero cuando llega la noticia y les dicen, la tumba está vacía, ellos gastaron un dinero sobornando, pero no saben, hermanos, que el poder efectuado no está en el dinero, no está en las armas, no está en nada de lo que el hombre pudiera hacer en este momento. El poder está en lo alto. El poder viene de lo alto y por lo tanto, mis hermanos, por esa razón es que dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado. Hermanos, si la tierra, que hubo un gran terremoto, yo me imagino cómo se estremecía cuando el ángel decía, ha resucitado. Hermanos, vemos el primer anuncio. Entonces yo me hacía esta pregunta, ¿por qué este anuncio era tan importante? Yo pregunto, hermano, para usted este anuncio que vemos en el verso 7, ¿por qué era tan importante? Que un hermano me diga una razón. ¿Necesario qué? Hermanos, este anuncio es tan importante porque era necesario que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenemos que tener en cuenta que en este contexto lo que estamos viendo es que la oposición que el Señor Jesús tenía no era poca. Aún podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que la misma María, llorando, viéndole a él allá en la cruz, si hubiera sido por ella misma, ella hubiera dicho que bajen a mi hijo. Porque una mujer no aguantaría ver a su hijo allí. Y ella está en su humanidad. Ella no era Dios. Pero era necesario que Cristo muriera allí. Pero hermanos, Él murió, pero el mensaje es, Él ha resucitado. Dice en el verso 9, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Hermanos, y ellas acercándose. ¿Qué dice, hermanos? Abrazaron sus pies y le adoraron. Yo estuve pensando, ¿qué manera de adorar? Ellas habían presenciado lo suficiente como para caer postradas y adorar. Y yo estuve pensando, ¿cómo adoro yo al Señor? Hermanos, si Él es mi Señor, nosotros a veces tenemos gratitud, agradecimiento por personas. Y nosotros entregaríamos muchas cosas por personas en las cuales vivimos agradecidos. Pero nunca igual. Nunca jamás, hermanos, a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, ellas no abrazaron su rostro, ni sus manos. Hermanos, ellas se postraron a sus pies y postradas adoraron. Hermanos, vemos una actitud de reverencia, vemos una actitud de humillación de alguien que estuvo en la tumba
de alguien que ellas vieron en una cruz derramar su sangre, pero ahora le ven victorioso. Ahora le ven, hermanos, como el Señor de señores. Él cumplió. Ellas estaban adorándole porque ellas conocían lo que decía el Antiguo Testamento. Ellas sabían que habían unas profecías que tenían que cumplirse y ellas estaban preocupadas porque ya es el tiempo y no ha resucitado. Pero hermanos, Él se les aparece y les dice: muchachas, como dirían los jóvenes hoy en día, todo bien. No se preocupen, aquí estoy. ¿Recuerdan ustedes a Tomasito? No, el niño, Tomás. El hombre no estaba cuando el Señor se les aparece y el mismo Señor le dice a mi hijo: venga, meta aquí, papito, para que se dé cuenta que yo soy. Y si tienen duda, traigan comida que yo quiero comer. Hermanos, esta es la verdad más grande que puede existir. ¿Qué forma de adorar, hermanos? ¿Qué manera de llegar a Jesús? Dice en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pregunta: ¿el Señor tiene autoridad para decir lo que dijo? Pregunta, hermanos. El Señor, cuando dice en el verso, ahí en el verso 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pregunto yo, ¿Él tiene autoridad para decir lo que dice? Toda, hermanos, Él tiene toda la autoridad. A veces nosotros miramos este verso y pasamos, pero hermanos, nosotros nos tenemos que detener para saber por qué es que Él dice esto y por qué lo puede decir. Ahora, mis hermanos, dice el verso 19. Yo añadí ese entonces. Entonces, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hermanos, si Él tiene toda la autoridad para decir lo que dice, porque Él es Señor, porque Él resucitó, porque Él vive, hermanos, Él tiene este mandato para nosotros. Es un mandato para usted, es un mandato para mí. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Hermanos, es bonito cuando pensamos en el Señor Jesucristo, que Él murió, que Él resucitó, que la tumba, que María, y todo esto es bonito. Y a veces nos metemos en una bomba y comenzamos a andar en esa bomba y todo bonito. Pero hermanos, eso no puede ser así. La belleza de mi Señor no estaba en el rostro mismo, hermanos, porque no hay parecer en Él, dice la Escritura. La belleza del Señor no es contemplarle a Él porque pobrecito el Señor o porque tan lindo que Él. No, hermanos, contemplarle a Él es como estas mujeres lo adoraron, que ni siquiera dice la Escritura que fue su rostro, sus brazos, fue a sus pies. Pero ellas inmediatamente entendieron, hermanos, cuando Él dice: por tanto, id y haced discípulos. Este mandato es para usted y es para mí, hermano. Y nosotros de verdad, hermanos, los hermanos han venido hablando que estamos empezando un año. Pero hermanos, si es así, estamos empezando un año, ¿cuáles son sus planes este año, hermano? De verdad, hablo con los que han nacido de nuevo. Hablo con los que saben que son salvos. Y los que no son salvos, tienes que creer en Cristo. Si usted en esta mañana sabe que Cristo no es su Señor, usted necesita ir a Él arrepentido. Porque si partes de este mundo sin Cristo, es condenado. Es lo que la Escritura nos dice. Pero hermano, por tanto, id y haced discípulos. ¿Ese mandato era solamente para sus discípulos? Pregunto. No, hermanos, ese mandato es para todos los hombres y mujeres que por todas las edades son salvos por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es el Evangelio? Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Sí, Jesús murió, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó, pero el mensaje del Evangelio es una verdad que tiene que ser por usted y por mí. Dios ya hizo. Señor, yo te pido por mi tío, por mi tía, por el que sea. Señor, por favor, sálvale. Sí, está bien que oremos, pero hermanos, usted y yo somos portadores de esa noticia. Usted y yo necesitamos llevar ese mensaje a la gente que no conoce a Cristo.
La Escritura no nos dice a nosotros, no nos da a nosotros oportunidad para elegir condiciones. Él dice, vaya. Hermano, si usted en un segundo puede hacer el inventario del año pasado, ¿a cuántas personas le predicó el Evangelio? Para la gloria de Dios, ¿cuántas personas creyeron en Cristo? ¿Cuál es su inventario? Ah, no, es que yo no tengo el don de evangelista. Hermano, vaya, tener el don es una cosa y predicar el Evangelio es para todos. Vaya y predique el Evangelio. Qué bueno que al terminar este año, mis hermanos, nosotros podamos por lo menos, hermanos, tener nuestra conciencia delante de Dios tranquila al decir que hemos hablado de Cristo, que hemos predicado el Evangelio. Hermanos, si el tiempo que gastamos hablando bobadas, si el tiempo que gastamos en cosas que no edifican nuestras vidas, ¿cuánto tiempo pasa usted en su celular? Usted me puede decir, hermano, es que yo no veo pornografía, yo veo videitos de... No, tranquilo, mire lo que mire. ¿Cuánto tiempo pasa en el celular? ¿Cuánto tiempo pasa en la televisión? ¿Cuánto tiempo, hermanos, gastamos en cosas que no edifican nuestras vidas ni las vidas de los demás? Pero amamos a Jesús, ¿cierto, hermanos? Pero amamos a Jesús y venimos a la iglesia y gloria a Dios. Pero, hermanos, la verdad, necesitamos mirar, hermano, la verdad del Evangelio. Hermano, no le creamos a los que nos dicen por ahí, suficiente que usted salva. No, yo he escuchado esto, hermanos. Mientras tengamos salud, ¿cómo? Todo está bien, ¿cierto, hermanos? O sea, mientras tengamos salud, todo está bien. Hermano, yo no sé. Yo no quiero estar enfermo, pero yo no veo eso como suficiente, hermanos. Mis hermanos, hay un mandato para nosotros. Ojo, si usted no es un hijo de Dios, no es para usted. Esté tranquilo. Quédese ahí tranquilo en la silla, no se preocupe. Preocúpese por ser salvo. Por eso sí, pero por hacer esto no. Pero los que sabemos que somos de Cristo, hermano, necesitamos, tenemos. El otro punto que yo pensaba es el hombre por todas las edades ha pecado. Desde allá. Desde allá. Podríamos decir así, Dios quebró el huevo, puso a Adán y a Eva en el Edén, ¿no? Como cuando las mujeres, vamos a fritar un huevito, ¿no? Entonces, y puso a Adán y Eva en el Edén y los puso y de una de ellos de avispados pecaron. Ya. O sea, no fue, no, ellos ahí mismo. Pero hermanos, dice la Biblia ahí mismo en Génesis, pero ayúdenme, serpiente era astuta más que ¿qué? Hermanos, el de allá, ese de allá es el mismo de ahora. Y él es astuto. Él quiere entretenernos a nosotros, a los hijos de Dios, y aún, hermanos, él quiere entretenernos y él quiere acusarnos todo el tiempo. Dice en Apocalipsis, ¿no? El que acusaba ¿a quién? A los hermanos cada cuánto, cada semana. Ayúdenme. Día y noche. Dice la Escritura. El que acusaba a los hermanos día y noche. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me dejo atormentar de él? Y así no tengo ganas de ¿qué? De nada. Hermanos, no. Porque yo sé a quién he creído. Y es que poderoso, hermanos. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, usted tiene que saber eso. Que Cristo es poderoso, que el Dios de los cielos tiene un lugar allá para usted. Mientras tanto, nosotros hacemos lo que nos compete hacer. Entonces, conocido el versículo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
La Escritura dice que todos somos pecadores. Entonces, mis hermanos, por todos los tiempos, el hombre ha pecado, como lo hemos dicho. Si el hombre no fuera pecador, si el hombre no estuviera separado de Dios, no habría necesidad que Cristo muriera en la cruz. ¿Sí? No había necesidad. Pero somos conscientes que todos hemos pecado. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gran verdad es que la salvación está en el Señor Jesús. Pero hay algo que me llama mucho la atención también, pero no podemos desconocer que es en el nombre del Señor que el mundo será juzgado o condenado. En Jesús hay salvación. En el Señor Jesucristo, en ningún otro hay salvación. En Jesús hay salvación. Pero hermanos, el hombre, la humanidad, que parta una eternidad separados de Dios, es en el nombre de Jesús, es el mismo nombre en el cual va a ser condenada. A veces predicamos el Evangelio y le decimos a la gente, sí, pues si usted no cree en el Señor, de todas maneras, pues sí, el ladrón en la cruz en el último momento se arrepintió. Entonces, pues, mire a ver cuándo. Hermanos, nosotros no podemos ser livianos al predicar el Evangelio. Sí, es verdad que el ladrón en la cruz se arrepintió en el último momento, pero hermano, eso no es lo que dice la Escritura. El mensaje del Evangelio, hermano, es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje, hermanos, donde tenemos que mostrar a Cristo y solamente a Cristo, y tenemos que presentar ese mensaje solamente al que es pecador. Si usted se encuentra a alguien que no es pecador, no le presente el mensaje del Evangelio. Pero la pregunta es, ¿se podrá encontrar usted a alguien que no es pecador? No lo encontrará. Eso significa que ¿a quién tengo que hablarle de Cristo? A todos. Eso significa que a todos les tenemos que mostrar ese mensaje, hermanos. Entonces, seguimos mirando. Dice Juan 3:18 por lo menos, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto significa que el hombre, cuando cree en Jesús, no es condenado. Pregunto yo, ¿puede haber duda de alguien que genuinamente ha nacido de nuevo? ¿Puede haber duda de la salvación de esa persona? Ayúdenme. No, hermanos, no puede haber duda. Pero hermanos, también dice la Escritura que ahora pues ninguna condenación hay para quienes. Los que están en Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes me ayuden. Los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Hermanos, los salvos, los nacidos de nuevo, no solamente es que tuvieron un sello y ya tienen dueño. No, los que somos, tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero vivimos, hermanos, según lo que dice ahí en Romanos, no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso significa que los hombres de Dios, las mujeres de Dios, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que vivir como lo que somos. Si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios que no da testimonio del Evangelio, que no da testimonio de que es un verdadero hijo de Dios, hermano, ¿cómo vas a hablar de Cristo? La gente no le va a creer, por favor. No estoy diciendo que somos perfectos, hermanos, pero nosotros tenemos que, hermanos, el hombre por todas las edades ha pecado y seguiremos siendo pecadores redimidos hasta que partamos a la presencia del Señor. Pero hermanos, noten una cosa es el hombre pecador natural, no renacido, y otra cosa es el hombre pecador redimido por la sangre de Cristo. La gran diferencia no está en que usted tiene un linaje diferente por usted mismo, la diferencia está en Cristo. Cuando Cristo le perdonó, usted le perdonó todos sus pecados. Y por lo tanto, esa es la verdad que nosotros tenemos que anunciar. Dice ahí en Romanos 2:16, en el día en que Dios juzgará por
Hermanos, por Jesucristo, y esa palabra, hermanos, los secretos, esto es bastante fuerte. Los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y en el contexto del capítulo 2 viene hablando de la ley, viene hablando de un montón de cosas que nos habla de la ley, de los mandatos. Pero hermanos, a veces nosotros nos podemos parar delante del hombre mostrando lo que no es. Pero hermanos, va a haber un día en el que juzgará Dios por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Ese día sus argumentos y mis argumentos, ese día las fachadas que puedan haber van a ser quitadas. Y son los secretos conforme al evangelio. Hermanos, dice ahí en Pedro 2:7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pregunto, ¿Él es precioso? Claro que sí. Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, hablando de Jesús, ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo, hermano, mire lo que dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, vemos que para los que creemos Él es precioso, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Usted puede pensar que Jesucristo, usted puede tener los mejores conceptos de Jesús. Usted puede decir lo que diga de Jesucristo. Usted puede conocer todas las historias de Él. Pero si Jesucristo no es su Señor, no pasa de ser palabras que dice. Usted puede decir lo que diga de Él, pero si Cristo no es su Señor, es en Cristo mismo que vas a ir allá. Es en Jesús mismo. Hermanos, necesitamos presentar el mensaje del Evangelio. No tengamos, bueno, yo voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal si vamos a un velorio y murió don Pepe y la familia no es creyente y están llorando, obviamente, y vamos en el medio del velorio a decirles, mira, es que ustedes todos se van a ir al infierno, así como su papá, porque tata? O sea, no lo haga porque te matan, te linchan. Esta no es la forma. Pero hermanos, nosotros no podemos ser livianos al presentar el mensaje del Evangelio. Que Dios nos dé la sabiduría para que nosotros podamos hacerle entender a la gente que la gente no es tan buena como piensa que es. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo iba y le hablaba a mi mamá, y alguna vez ella me dijo, mijo, es que yo no soy pecadora. Y yo, bueno, preocupado por esto. Pero, hermanos, yo a veces iba diciendo a mi mamá, yo me le hacía de lejitos, aunque ella era una mujer muy tranquila, muy calmada, pero yo me le hacía de lejitos mejor. Pero, hermanos, yo le decía lo que dice la Biblia. Y me venía, y yo sé que ella quedaba enojada conmigo, pero ella se contentaba luego. Hermanos, luego ella pudo entender que sí era pecadora. Y yo luego le preguntaba una vez y otra vez más, porque yo quería saber si de verdad ella había entendido que sí. Y sí, sí. Hermanos, a veces nosotros hablamos del Evangelio y parece que estuviéramos yendo a felicitar a alguien al cumpleaños. El que cumple años es lo que él quiera comer, ¿sí o no? ¿Quién está cumpliendo? Ah, como Josué, ¿no? Entonces, el que cumple años es lo que quiera comer, a dónde quiere ir, o sea, ese día es lo que él diga. Y a veces cuando predicamos el Evangelio pareciera ser así, que la gente tiene que sentirse tan bien. Hermano, cuando usted predica el Evangelio y esa persona quede feliz, usted perdió el tiempo.
Porque cuando usted predica el evangelio, hermano, la gente tiene que quedar incómoda, la gente tiene que quedar aburrida, la gente tiene que quedar insatisfecha, la gente tiene que decir, ¿pero por qué? Porque si la gente no entiende, hermanos, el pecador no entiende que necesita arrepentirse, pero si no es pecador, ¿de qué se va a arrepentir? ¿Me entienden lo que estoy hablando, hermanos? Entonces, vamos a dejar ahí, hermanos. Vamos a dejar allí y vamos a seguir hablando. Pero, hermanos, yo quiero animar, que estemos animados todos, hermanos. Yo quiero, hermanos, que seamos hombres y mujeres no conformes. Ay, sí, es que hace 4 años yo le prediqué el evangelio a doña Juanita y doña Juanita lloró. Hace 4 años. O sea, doña Juanita ya déjela quieta. Busque otro, vaya donde otro. Siempre cargamos la foto de alguien que le prediqué el evangelio hace no sé cuánto y con ese me consuelo, ¿no? Como cuando éramos muy jóvenes y mira, ay, mira cómo era yo y ahora ya, ¿no? No, hermanos, no. O sea, guardemos esas fotos y vamos a Cristo, hablemos de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre es una noticia fresca, hermanos. Vamos a orar. Dios, te alabamos y damos gracias una vez más. Dios, porque siendo hombres no merecedores de nada, nos permites, Padre, participar de cosas tan sublimes. Oramos, Dios, para que podamos tener ese deseo de hablar, Dios, pero Dios, también presentar ese mensaje con tanta responsabilidad. Así como su palabra nos enseña con la sencillez, con la tranquilidad, con el respeto. Pero Dios, como vemos al mismo Señor hablando, te alabamos, Padre, y oramos por el mensaje del Evangelio que va a ser predicado en la noche. Rogamos que des a nuestro hermano las palabras y que, Padre, las personas que lleguen a este lugar puedan estar siendo necesitadas de ti. Te alabamos y damos las gracias, Dios, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos.